Pero volviendo a tu pregunta, vamos a aprovechar el calendario. Primero, porque tenemos derecho a movilizarnos cuando queramos. Segundo, porque nos vamos a movilizar contra los que nos prometieron y no nos cumplen. Tercero, porque es nuestro esquema básico desde el principio, en campaña y sin campaña. Y si recordáis, siempre dijimos que esto lo teníamos que ganar en la calle, que esto lo íbamos a ganar bajo un esquema básico que era la unidad de los trabajadores, principal auxiliar de los dos centros productivos que hay en Ferrol, en la comarca de Ferrol, que son los de Ferrol y Fene, dirigidos al ámbito político y buscando una repercusión no mediática, pero una repercusión pública. Y así conseguimos la confianza y el arrope y el apoyo de 30.000 personas en alguna de las movilizaciones que convocamos, ¿no? Por eso creemos que es un formato que nos da resultado y estamos convencidos de que vamos a arrancar esa carga de trabajo, estamos convencidos de que lo vamos a arrancar en estos próximos 40 o 50 días. Y esperamos que si no aparece esa carga de trabajo, también hay que ser claro, los ciudadanos, no solo los trabajadores que lo sufren ya directamente sus carnes, los trabajadores del naval, los ciudadanos hagan una reflexión de a quién nos gobierna y qué tenemos que hacer, porque esto pasa ya de tomadura de pelo, por desgracia, y siento usar estas palabras, pero es recurrente este problema, al igual que muchos otros que sufrimos, pero lo de Navantia, nosotros, como representantes de Navantia, tenemos que decir que nos sentimos totalmente engañados desde el ámbito político, totalmente engañados. En este caso, Partido Popular, pero también anteriormente lo sufrimos en nuestras carnes con otros procesos. Hablabas antes de esa demanda importante para el sector como el dique flotante y hacía referencia a esas diferentes comisiones que se estaban celebrando al final de cada mes. Bueno, parece que la viabilidad técnica quedó certificada, igual que la económica, falta ahora la financiera. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, hablaban hace pocos días de que faltaban flecos financieros para comprobar si realmente pues es viable en ese aspecto el dique flotante. Bueno, ¿confías en que finalmente la viabilidad financiera quede pues confirmada para ese dique flotante? Hombre, la confianza dicen que es lo último que se pierde, pero cuando el alcalde de Ferrol, el señor Rey Varela, no sé si lo eligen o se elige a sí mismo en transmisor de estas noticias, ya no da una buena señal que lo haga en un atril y mediáticamente en vez de dirigirse a los representantes de los primeros sufridores de esta medida. El alcalde, desde luego, no se ha puesto en contacto con nosotros, el Partido Popular no se ha puesto en contacto con nosotros, la Xunta de Galicia, tenemos que decir que el consellero señor Guerra hace meses que no le escuchamos hablar del naval, y el señor Feijóo también contesta con monosílabos. Por parte de la empresa, nada de nada. O sea, Navantia, el staff directivo de Navantia al más alto nivel, la alta dirección, pues son fieles cumplidores de lo que dice el partido que los coloca en sus responsabilidades, tanto es así que son capaces de llevarse la contraria. Es decir, la alta dirección de esta compañía puso en alto nivel de dudas la viabilidad y la necesidad del dique hace un año, y ahora pues recapacita y hace un trabajo más pormenorizado y viene a decir lo contrario, ¿no? Por lo tanto, de Navantia tampoco esperamos en ningún caso que apueste por esto. Esto sí sale es por la presión y porque nosotros recuperamos una necesidad que viene de los años 80, Ya en los años 80 se hablaba del dique, se hablaba dentro, se hablaba por los técnicos que conocen la materia, se hablaba por los representantes de los trabajadores, por el comité de empresa, que por desgracia muchas veces no solo somos los que tenemos que sufrir los problemas, sino que tenemos que buscar las soluciones. Y en ese sentido, a nosotros no se dirigen, y entonces nos da que pensar. Cuando te diriges a la prensa y te diriges al electorado, hay que decir las cosas claras, parece que estás buscando más una disculpa que una explicación.
Y hablando de otra demanda fundamental, el dique flotante es una de ellas, la otra es la carga de trabajo, lo venimos diciendo en numerosas ocasiones. ¿Qué sabe el comité de empresa de esos posibles acuerdos con Pemex, esos posibles anuncios por parte de la Xunta de carga de trabajo en general para los astilleros gallegos, ¿no? ¿Qué sabe el comité de empresa de Navantia, lo que podría venir para aquí o lo que podría no venir, ¿no? El comité de Navantia sabe lo que le transmite la compañía Navantia en algunos casos, como es las acciones comerciales básicamente militares, que son muchas y variadas, y en todas ellas se nos abren expectativas. En unas el estado de madurez es más alto y en otro menor, pero como no se concretan, pues parece que puede ser un grupo de acciones pero que no llega ninguna a cabo. Se habla de Turquía, se habla de Australia, se habla de Brasil, se habla de Arabia Saudí, de Qatar, y últimamente nos hablan incluso de abrir una acción comercial nueva con Perú. Navantia es bastante parca en explicaciones, cosa que no es de criticar cuando mantienes unas relaciones con un cliente que te exige una discreción, ¿no? Normalmente nuestros pedidos son avalados por un acuerdo político que merece de un sigilo, eso es cierto. Lo que ocurre es que Navantia tampoco nos transmite demasiado optimismo sobre casi ninguno de estos contratos militares. La mayor parte de las armadas están postergando sus pedidos o los están revisando, como es el caso de Noruega. Noruega tenía la intención de adquirir un buque logístico. Ninguna de las opciones o ofertas que recibió cubrían las expectativas en cuestión económico, porque el gobierno noruego pues quería un barco con unas especificaciones muy altas y unas capacidades muy altas para la dotación económica que tenía en mente, y ahora se reabre ese encargo o ese concurso que parece que puede ser para nosotros pues alcanzable, pero no hay ninguno que tenga una base cierta. Referente a lo de Pemex, de Navantia, lo único que referimos es preguntarle a la Xunta, y preguntar a la Xunta. Quiero decir, no da tampoco ninguna esperanza ni ninguna tranquilidad que algo que se anunció mediáticamente, tu empresa, que se supone que es quien tiene que hacer las gestiones empresariales y echar los cálculos y hacer los proyectos, mantiene, eso sí es cierto, contactos con la empresa mexicana, pero cuando preguntas sobre ese tipo de acciones comerciales, te vuelven a dirigir a quien lo patrocina o quien lo dirige políticamente, que es la Xunta, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que decir que el acuerdo con Pemex no lo conocemos por Navantia, no lo conocemos por la Xunta de Galicia, e intentamos buscarlo por algunas otras vías, como son partidos políticos en el Parlamento gallego y que no están en el Parlamento gallego, y parece que es un papel o unos papeles que nadie conoce, no se sabe el nivel de exigencia que tiene de una parte hacia otra. Por lo tanto, nosotros en ese aspecto no tenemos conocimiento de nada. Sí, porque lo cierto parece es que sí que había habido una petición de presupuesto por parte de Pemex, pero hasta ahí era hasta donde se sabía con certeza, ¿no?, los pasos dados, ¿no? Sí, bueno, de eso sí sabemos, que las peticiones de presupuesto, Navantia hizo su trabajo. En algún caso hubo que acelerar incluso plazos para en el periodo vacacional preparar ofertas. Eso sí es cierto, claro. Ahora, también denunciamos el otro día en esa rueda de prensa, ya era Vox Populi, que la cuestión de los quimiqueros estaba totalmente fuera de nuestro alcance, pero prácticamente desde a los pocos días de ese anuncio. Tampoco queremos que se nos tome el pelo. Nosotros no incidimos en las posibilidades de contratación. Lógicamente, cuando hacemos una denuncia de este tipo es porque se seguía hablando de los quimiqueros, había quien seguía diciendo
el acuerdo con Pemex, porque primero en remolcadores, después quimiqueros, después 7 unidades más y después floteles. O sea, hay una variedad ahí muy variopinta de posibilidades y nosotros éramos conocedores de que alguna de ellas ya nacía en vía muerta, y eso sí que no lo vamos a consentir. O sea, ya nos utilizan bastante políticamente las campañas como para que encima utilicen mentiras. Nosotros las que conozcamos, desde luego que las vamos a denunciar. Pues estaremos atentos a cómo evoluciona el sector naval en estas próximas semanas, que parecen claves para dilucidar si esa petición del dique flotante es posible. Pues Ignacio Naveira, secretario de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Navantia Ferrol, gracias nuevamente por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros nos vamos, ya volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Muy buenas tardes.